entonces con nuestra clase de obra lucana. Ahora vamos a hablar sobre la misión en Hechos. Y para esto quiero presentarles a nuestro segundo expositor. Él se llama Luis Cornejo. Es licenciado en Teología de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Educación de la Universidad San Martín de Porres y estudiante doctoral en Dallas Theological Seminary. Bienvenido, doctor Luis. Gracias por la presentación. Cuasi doctor, todavía estoy en la etapa final de los estudios y también ejerzo como decano de la Facultad de Teología de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. Es un gusto estar esta mañana aquí y después de haber escuchado a mi amigo Darío López, a quien hace años que no veo, tengo el reto de continuar un poco ahora con la segunda parte de la obra para terminar, o todavía hay algo más que decir. Perdón, para empezar, ya yo quiero terminar. Entonces, ¿quién es la moderadora? Angie, ¿tú eres la moderadora? Sí, señor. Entonces, empiezo. Sí, claro que sí. Ok, vamos a empezar con una oración entonces. Amado Señor, queremos como siempre darte a ti la honra y la gloria. Gracias Señor por este espacio que nos permite compartir tu palabra. Gracias por los siervos de ayer y de hoy día que tenemos esta responsabilidad de exponer tu mensaje, los diferentes libros, Señor, también. En este caso me toca hablar a mí del libro de Hechos. Gracias, Señor, porque este espacio nos permite, Señor, ser esos heraldos de tu palabra, Señor. Que al acabar esta jornada, tu nombre siempre es amén. Muy bien, permítame compartir la pantalla, por favor. Para poder compartir el PPT. Ok, gracias. Ahí está. La obra lucana, misión de Hechos. Quiero introducir el libro de Hechos partiendo de un tema que me parece interesante. Voy a dejar como un punto para comentar la manera como el pastor Darío nos ha hablado de esta gente, específicamente de las mujeres y de otros grupos marginales que Lucas toca en su primer escrito, ¿no? Y cómo es ese mensaje retador, confrontacional, contra cultura del Evangelio de Jesús, Lucas en su segundo tomo lo va a llevar hasta lo último de la tierra. Sin embargo, me gustaría presentar primero el libro de Hechos con su rol de bisagra. Sabemos que una bisagra une dos partes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué une el libro de Hechos? Lo primero que podríamos preguntarnos es cuando Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no por etcétera. No voy a entrar a discutir la exégesis del texto, me interesa lo que Jesús dice, edificaré mi iglesia. Pero luego seguimos leyendo el Evangelio y luego encontramos, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Podríamos seguir buscando otros versículos más, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y podríamos citar otros pasajes más, como Romanos 1:1 al 7, Efesios 1:1 al 2, Gálatas 1:1 al 2, Colosenses 1:1 al 2, etcétera, donde se muestran estas iglesias. Pero ¿qué pasó con este tema de edificaré mi iglesia que Jesús dice, y luego con las cartas a estas diferentes iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo crecieron estas iglesias? ¿Cómo se formaron estas iglesias? Y entonces me parece que el libro de Hechos juega ese rol de bisagra entre
el deseo de Jesús de edificar su iglesia y la realidad que encontramos de iglesias ya establecidas. Entonces, la respuesta la encontramos justamente en este tratado histórico del libro de Hechos. Entonces, eso es un primer punto que yo quería resaltar esta mañana como a modo de introducción. Ahora, vamos a hablar un poco de la autoría del texto. El libro de Hechos, como muchos libros, como los Evangelios, por ejemplo, no indican quién es su autor. Asumimos que es Lucas, pero el libro mismo, al igual que el Evangelio, no lo dice. Luego, el libro de Hechos está directamente vinculado al Evangelio de Lucas y viceversa, el libro de Hechos está directamente vinculado al Evangelio de Lucas. Entonces, vamos a leer Lucas 1, 1 al 4. Por cuantos muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las transmitió los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas le escribe este evangelio a el excelentísimo Teófilo. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 1, el autor, bueno, el primer tratado. Entonces, este es el segundo tratado. Teófilo, aunque ya no es excelentísimo, ahora es mucho más coloquial, Teófilo, trato todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, sea que leamos Hechos en el primer versículo, o sea que leamos el Evangelio que lleva el nombre de Lucas en los primeros versículos, el nexo común es Teófilo. En el Evangelio, excelentísimo Teófilo, probablemente porque no había una relación todavía, porque probablemente la relación es mucho más amical después de cierto tiempo. Entonces, podemos decir que el autor del Evangelio de Lucas es el autor del libro de Hechos. Ahora, claro, decimos el Evangelio de Lucas porque ya sabemos que Lucas es el autor. Entonces, se habla del Evangelio de Lucas como el primer volumen de una obra de 2 volúmenes. El segundo volumen sería entonces el libro de Hechos. La tradición de la iglesia primitiva, esto es muy importante, afirma que Lucas es el autor de Hechos, así como del Evangelio que lleva su nombre. Los siguientes líderes post-época apostólica, la siguiente generación de liderazgo de la iglesia que estaba emergiendo y la siguiente y así en adelante, afirmaba que tanto el Evangelio que lleva el nombre de Lucas como el libro de Hechos, el autor es Lucas. Testigos como Irineo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, y otros más afirman que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos es de autoría Lucas. Siendo Lucas el autor, con no tanta discusión, entonces, ¿qué podemos decir de Lucas? Lucas era natural de Antioquía de Siria. Era médico, así lo leemos en Colosenses 4:14, y sería bueno leer ese pasaje. Colosenses 4:14, la palabra dice, Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Ya en la despedida de la carta de Pablo a los Colosenses, habla de Lucas, su médico amado. Luego tenemos que Lucas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. A partir del segundo viaje, la narrativa cambia a primera plural y el nos se repite con mucha frecuencia. Luego también tenemos la tradición que afirma que acompañó a Pablo hasta su martirio. Interesante este pasaje, segunda de Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo, porque probablemente es el último escrito del apóstol Pablo antes de su martirio.
son las cartas pastorales, que conocemos como las cartas pastorales, y entonces Pablo, probablemente sabiendo que no va a salir de la prisión en la que está, se está despidiendo. Entonces tenemos segunda de Timoteo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, lo más probable es que Lucas, el médico amado, estuvo con Pablo al final de su vida. No tenía esposa ni hijos y murió a los 84 años en Beocia, Tebas, posiblemente, aunque hay otros autores que dan otra probabilidad como Roma o Acaya. No tenemos registrado la vida familiar de Lucas en las escrituras, ni tampoco la manera de cómo o cuándo murió. Estos datos los sacamos de la tradición de la iglesia. Ahora, la fecha de redacción y el lugar. En cuanto al lugar, el libro no dice tampoco ni da pistas de dónde Lucas escribe este libro de Hechos. Kistemaker, en su comentario al libro de Hechos, él postula la posibilidad de Acaya o Roma. En el comentario de Williamson, él dice que probablemente Roma, porque es donde él termina de escribir, o es donde está cuando Pablo está preso en Roma. Termina el libro con Pablo preso, con arresto domiciliario en Roma. Entonces, lo más probable es que Lucas haya escrito el libro de Hechos en Roma. Pero eso es como probabilidad. La fecha también es interesante. ¿Cómo podemos más o menos saber en qué tiempo Lucas escribe este segundo tomo de sus tratados? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se escribió después del Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Porque Hechos 1:1 dice en mi primer tratado. Entonces, la lógica nos dice que Hechos es el segundo tratado y se tuvo que escribir después del primero. No hay que ser un genio para llegar a esa conclusión. Luego, no se menciona la destrucción del templo ocurrida en el 70. Lucas se le conoce como el primer historiador. Tanto en los evangelios como en el libro de Hechos, es muy preciso con las fechas, los personajes y los eventos. Obviar la destrucción del templo en el año 70 sería pues un suicidio intelectual. No cabría en la mente de Lucas dejar pasar por alto semejante evento. Por lo tanto, si no lo describe, entonces no pasó mientras Lucas está escribiendo el libro de los Hechos. Luego, Hechos termina con Pablo con arresto domiciliario y sin trabas para predicar. Es decir, cuando llega Pablo preso a Roma y es puesto en una residencia, en una casa con soldados custodiándolo y es con libertad de recibir personas, allí no hay mayor persecución. Entonces, en ese contexto, Pablo está 2 años preso sin mayores dificultades. Sin embargo, el emperador Nerón incendió Roma y en el año 64 persigue a los cristianos. Entonces tiene que ser antes de este año 64 o en ese mismo año, antes de la persecución, que Lucas terminaría de redactar este segundo tomo, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿A quién le escribe Lucas este segundo tomo? Ya lo dijimos hace un momento, ¿no? Ahí está. En el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Lucas 1:3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado, todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, vemos que el destinatario es Teófilo, el excelentísimo Teófilo del Evangelio y el Teófilo coloquial
en el libro de Hechos. Ahora, de hecho, este excelentísimo indicaría que Teófilo era de una clase social pudiente, con algún cargo importante, de ahí la manera como Lucas le trata en el Evangelio, ¿no? Y después de esa relación que ellos tuvieron, quizás un mentoreo, quizás un discipulado, ¿no? Ya se logra esta relación mucho más amical y se saca el excelentísimo y luego queda con el nombre allí. Teófilo, entonces es la persona que recibe. Otra posibilidad es que sea Teófilo la persona que hizo las veces de sponsor o el que financió la escritura de ambos tomos, ¿no? Y probablemente la idea no era solamente para Teófilo, sino que sea un documento, un escrito que sea de hecho llevado a otros lugares también, que de hecho eso fue lo que realmente pasó y es lo que tenemos nosotros en nuestro Nuevo Testamento. La otra posibilidad que me parece, suena muy interesante, pero creo que es más romántica, es que Dios filos, amor o amistad o hermandad, y decir que lo que pasa es que Teófilo significa los que aman a Dios o algo parecido y no es una persona real. Suena muy romántico, pero probablemente no es más que una idea romántica. Y sí, Lucas escribe este primer tomo del Evangelio al excelentísimo Teófilo para contarle las cosas acerca de Jesús que él investigó, ¿no? Con diligencia y luego extiende esa historia de este mensaje, de este Cristo muerto y resucitado, y ese mensaje que va a ser llevado hasta lo último de la tierra, es básicamente este texto misionero del libro de Hechos. El propósito queda claramente marcado en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Podríamos decir que este es el texto de la Gran Comisión en el libro de Hechos, en paralelo a la Gran Comisión en el Evangelio de Mateo, hasta lo último de la tierra. El propósito del libro de Hechos es un propósito netamente misionero. La misión de Dios está encarnada en el texto de Hechos porque nos relata cómo este mensaje que Jesús nos dejó y que confrontó, como bien dijo el pastor Darío, que me antecedió, ¿no? Trayendo el mensaje de las buenas nuevas a los marginados, a la gente socialmente con la cual no deberías juntarte, cobrador de impuestos, prostitutas, rateros, ladrones, políticos, etcétera, 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 cuyo corazón endurecido por el pecado podía y debería y debe ser transformado por el evangelio que Jesús nos trajo como el evangelio del reino, las buenas nuevas de salvación, que era para todas las personas, sin importar raza, credo, etcétera, ¿no? La salvación es a través de Cristo Jesús y este mensaje debía llegar hasta lo último de la tierra y eso es lo que nos muestra en Lucas nos relata esta misión de Dios en el libro de los Hechos. Ese es el propósito, desde mi perspectiva, del Evangelio, del Lucas en Hechos. Algunas peculiaridades en el libro de Hechos. La primera peculiaridad que podemos mostrar ahí es lo que acabo de decir, que es un libro eminentemente misionero. De hecho, el propósito de Lucas, como lo vemos tanto en el Evangelio como aquí en el libro de Hechos, es narrar los acontecimientos, los eventos, la manera como la iglesia va a llegar hasta lo último de la tierra, no con un propósito conquistador al estilo de los imperios de Grecia, Roma, los asirios, ¿no? Los babilonios, sino conquistar el mundo con el mensaje de salvación, con el mensaje de Cristo Jesús, con el mensaje del nuevo reino, del reino de Dios, del reino de los cielos. Y esa es la tarea que hasta el día de hoy nosotros tenemos también.
la única manera que nuestra sociedad, la única manera que los grupos marginales desaparezcan es cuando el corazón endurecido por el pecado es transformado por el evangelio de salvación que solo Cristo trae. No hay otra forma. Y ese evangelio tiene que llegar, debe de llegar hasta lo último de la tierra. Es la tarea de las iglesias el día de hoy, ¿no? De ser agentes misioneros del mensaje de salvación que debe salir de nuestras cuatro paredes muy cómodas en las iglesias y trascender a la sociedad para que esta sociedad sea transformada por el poder del evangelio de Cristo Jesús. Entonces, una peculiaridad en el libro de Hechos es justamente ese tono misionero. Luego, relata básicamente los hechos de Pedro y de Pablo. Los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, Lucas se centra en la persona de Pedro. Y del capítulo 13 hasta el final del libro, Lucas se centra en la vida de Pablo. Y podríamos decir entonces que en vez de llamarse Hecho de los Apóstoles, podrían llamarse Hecho de los Apóstoles Pedro y Pablo, o los Hechos de Pedro y Pablo, pero estaríamos dejando de lado la presencia transversal del Espíritu Santo y el personaje principal, Cristo Jesús, el Cristo resucitado, ascendido a los cielos con la promesa de regresar en el primer capítulo del libro de Hechos, ¿no es cierto? Pero si uno lo mira fríamente, en los primeros 12 capítulos, el personaje principal es Pedro. Digamos, no quiero dejar de lado a Jesús y al Espíritu Santo porque corren transversalmente, ¿no? Pero Pedro es la figura en los primeros 12 capítulos y Pablo, una vez que entra a partir del capítulo 7 a las páginas del libro de Hechos, en adelante va a convertirse en el eje principal del 13 hasta el capítulo 28. Luego, el Espíritu Santo juega un rol determinante. La promesa que encontramos en los evangelios y que se repite en los primeros versículos del primer capítulo del libro de Hechos, llega a su cumplimiento en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llega a quedarse en la iglesia, ¿no? Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés, vemos cómo estos 120 son llenados por el Espíritu Santo y luego empieza a extender la iglesia. En su primer discurso, Pedro, una conversión de 3.000, luego en su segundo una conversión de 5.000, contando solamente hombres, y eso no queremos mencionar que hay marginación de las mujeres y niños, era la manera como se contaba, ¿no? Y entonces la iglesia comienza a crecer por la obra del Espíritu Santo, el Parácletos prometido por Cristo Jesús. Jesús le dice, les conviene que yo me vaya para que sea enviado el Espíritu Santo. Luego tenemos otra peculiaridad, el tiempo que Hechos cubre desde la crucifixión de Cristo y resurrección en el año 29 hasta el fin del encarcelamiento de Pablo, probablemente en el año 60 o 62. Es el periodo que Lucas nos narra de estos acontecimientos, 29 después de Cristo hasta aproximadamente 60-62 después de Cristo. De hecho, Lucas no narra en Hechos la muerte de Pablo. Y finalmente, otra peculiaridad es que Lucas nos muestra esta característica de la obra misionera que tiene y debe ser en equipo. El primer equipo misionero lo encontramos en Hechos capítulo 13, cuando la iglesia de Antioquía comisiona a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual ellos han sido llamados. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero ahí también tenemos este primer equipo misionero que sale a extender el evangelio de Cristo Jesús hasta lo último de la tierra. Quiero compartir con ustedes este cuadrito, este gráfico que nos muestra el libro de Hechos y las cartas que Pablo escribe, ¿no? Ustedes tienen ahí, por ejemplo, en esta línea de tiempo, ascensión de Cristo, capítulo 1 del libro de Hechos, y nos vamos hasta el capítulo, hasta el año 59-60, en el culto
último capítulo del libro de Hechos, que nos narra el viaje de Pablo a Roma y Pablo quedando preso ahí. En esa línea de tiempo, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, muerte de Esteban en el capítulo 7, la conversión de Pablo en el capítulo 9, Pedro y Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, Bernabé y Pablo son enviados a Antioquía, Hechos 12, y luego tenemos ahí el primer viaje misionero entre el 46 y el 48 después de Cristo, que se narra entre Hechos capítulo 13, verso 4 a Hechos 14, verso 28. Y aquí viene la primera observación. Al acabar el primer viaje misionero y dar cuentas a la iglesia de Antioquía, y antes de preparar el segundo viaje misionero, posiblemente Pablo escribe la carta a los Gálatas. Anteriormente se citaba Gálatas entre el 52 y el 53 en el contexto del tercer viaje misionero. Los estudios últimos dan fe de que probablemente las cartas a los Gálatas calza mejor en el contexto de esta previa al concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de Hechos. O sea, creo que ese contexto es mucho más propio para lo que Pablo escribe en la carta a los Gálatas. Luego tenemos el concilio de Jerusalén, Hechos 15, en el año 49 aproximadamente después de Cristo, y 9 al 52, esto está en Hechos 15 a Hechos 18, 22. Casi finalizando el primer viaje, segundo viaje misionero, Pablo escribe la primera y segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Luego tenemos el tercer viaje misionero entre el 53 y el 57 después de Cristo, narrado en los capítulos 18, 23 al 21, 17, y en el contexto del tercer viaje misionero, Pablo escribe la primera y segunda carta a los Corintios, o en todo caso, las dos cartas canónicas que tenemos nosotros a la iglesia de Corintio, porque lo más probable es que Pablo haya tenido más correspondencia con la iglesia de Corintio que estas dos que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ahí tenemos la fecha, probablemente 55, después de Cristo, contexto, tercer viaje misionero, y Pablo ya al regresar del tercer viaje misionero escribe la carta a la iglesia de Roma, igual en el contexto del tercer viaje misionero. Luego tenemos el viaje de Pablo a Roma, cuando es tomado preso y Pablo apela a ser juzgado por el César entre el 59 y el 60, Hechos 27 hasta el final del Evangelio, del libro de Hechos 28, 16, allí tenemos. Ahora, Pablo está preso en Roma por 2 años con arresto domiciliario y aquí escribe lo que conocemos como las cartas de la prisión, la carta a la iglesia de Éfeso, Colosas, a Filemón y Filipenses, ¿no? En ese orden, primero Éfeso, luego Colosenses, luego Filemón y después Filipenses. Ahí está. Ahí termina el libro de Hechos. Sin embargo, para continuar con la línea de tiempo de Pablo, hay un cuarto viaje, no se sabe, ¿no? De hecho, lo que sí sabemos es que escribe entre el 63 y el 65, primera de Timoteo y Tito, en ese mismo periodo, y luego sabemos que hay una segunda, si no tercera prisión de Pablo en Roma, de la cual Pablo sabe que no va a salir libre en esta ocasión, y entonces escribe su carta de despedida, que es segunda de Timoteo, entre el 67 y el 68, donde supuestamente Pablo muere allí en Roma. ¿Ok? Entonces, eso nos da a nosotros una idea de cómo el libro de Hechos nos narra desde la ascensión del 1 hasta la prisión de Pablo en Roma con arresto domiciliario por 2 años. 2 años calendario, Pablo quedó preso y luego fue liberado. Solamente Lucas nos narra que está allí preso. Entonces, desde de Cristo y las cartas que Pablo escribe en ese contexto. Ahora, un bosquejo misionero de el libro de Hechos
podría ser. No digo que es el bosquejo, es uno de varios bosquejos, porque de hecho, dependiendo del que estudia el libro y desde la perspectiva que le quiere dar, puede bosquejar totalmente de otra forma, ¿no? Pero por lo menos desde una perspectiva misionera y en base al texto de Hechos 1:8, uno podría bosquejar más o menos el libro, el segundo tomo de Lucas, Hechos de los Apóstoles, de la siguiente forma. La primera sección, el ministerio de Cristo resucitado entre los discípulos, lo vemos en Hechos 1:1, versículo 1 al versículo 11, los primeros 11 versículos, podemos ver ahí al Cristo resucitado. Luego tenemos la segunda división, la iglesia de Cristo en Jerusalén, Hechos 1:12 hasta el capítulo 7, verso 60, todo el capítulo 7. Termina con la persecución de Pablo a la iglesia y la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, perdón. La iglesia de Cristo en Judea y Samaria, Hechos 1:8 hasta Hechos 12:25. Y finalmente la última división, la iglesia de Cristo hasta lo último de la tierra, capítulo 13, verso 1 hasta el capítulo 28, verso 31. En estas 4 secciones uno puede encontrar diversos eventos que Lucas con toda precisión nos narra, ¿no? Creo que es importante observar que el propósito de Lucas, y quizás aquí pueda yo tener alguna discrepancia con alguno de mis colegas o con alguno de los que estén participando, pero el propósito de Lucas no es dejarnos un tratado teológico como quizás uno puede entenderlo en el Evangelio, sino más bien un relato histórico de los eventos principales que desde su perspectiva, si aceptamos que Lucas le está contando los siguientes eventos a Teófilo, de cómo este mensaje de Cristo ha ido desarrollándose, creciendo, extendiéndose, sería la palabra mucho más correcta, cómo se ha ido extendiendo a lo largo de todo el Imperio Romano, a lo largo de todo el mundo conocido, porque es hasta lo último de la tierra. Entonces, creo yo que debemos leer Hechos desde una perspectiva de un texto histórico que narra eventos y que no necesariamente desea darnos enseñanza teológica o doctrinal, como sí podemos encontrar en los evangelios o en las cartas, ¿no? De hecho, cuando ubicamos el estilo literario del libro de Hechos, decimos que es un texto narrativo, ¿no? Ahora, no significa que no pueda encontrar algún tema doctrinal en el libro de Hechos. Lo que estoy diciendo es que no es el propósito de Lucas enseñarnos doctrina, sino más bien relatarnos qué fue lo que pasó con esta iglesia que Jesús dijo que la edificaría con las iglesias que ya estaban establecidas, ¿no? O sea, ¿cómo edificaré y cómo ya acá hay iglesias edificadas? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Lucas narra, nos cuenta, nos relata esos acontecimientos y él selecciona una serie de eventos desde el año 29 después de Cristo hasta más o menos el 60-62 después de Cristo, ¿no? En esa línea de tiempo donde él nos muestra todos estos acontecimientos, creo yo, desde una perspectiva netamente misionera. Seguramente podremos hablar un poco más de eso en el tema de las preguntas. La misión en Hechos. Donald McBaran señala lo siguiente: podemos definir misiones específicamente como una empresa dedicada a la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo y a persuadir a los hombres y a las mujeres a hacerse sus discípulos y miembros responsables de su iglesia. Es una definición de misión como tantas otras pudieran haber, pero lo interesante que me gusta de esta definición es esa de una empresa dedicada a la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo. Los corazones endurecidos por el pecado solo son transformados
por las buenas nuevas de Cristo Jesús, no por constituciones, no por leyes, no por partidos políticos, no por temas filosóficos, humanistas o de derechos humanos. El mensaje de salvación, el mensaje de Cristo Jesús es el único que va a cambiar ese corazón endurecido por el pecado. Y eso lo entendía muy bien Lucas en los evangelios, lo entendió muy bien cuando nos narra cómo ese mensaje va necesariamente debe extenderse hasta lo último de las tablas de su iglesia. Entonces, en ese contexto, yo junto Hechos 1:8, que ya lo leímos, pero quizá vale la pena volver a leer, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, capítulo 2 del Hechos, más adelante, siguiente capítulo, y me seréis testigos en Jerusalén, ahí nomás, en Judea, un poquito más allá, en Samaria, un poquito más allá, y hasta lo último de la tierra, más allá, ¿no? Donde Pablo llega a Roma. Pero Pablo en Roma, y recuerden que Pablo escribe la carta a los romanos al regreso del tercer viaje misionero, él dice lo siguiente, capítulo 15, versos 23 y 24, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, contexto, Pablo está terminando su tercer viaje misionero, está de regreso ya a Jerusalén, iba a ir a Antioquía, pero ya es otro tema, ¿no? No quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo quiere ir a España, pero camino a España quiere quedarse en Roma, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después que vaya disfrutado de un poco de vuestra compañía. Desde mi perspectiva, me parece que en el corazón de Pablo, en este corazón misionero, sabiendo que la misión de Dios no se hace de manera solitaria, sino en concordancia con la iglesia local, tal cual él hacía con la iglesia de Antioquía de Siria, Pablo salía y regresaba a dar su informe y era comisionado por la iglesia. Si Pablo quiere ir a España y regresar a Antioquía, no era práctico, pero regresar a Roma, a la iglesia en Roma, era lo más práctico, ¿no? Entonces probablemente Pablo tenía en su corazón misionero que lo que Antioquía fue para estos 3 viajes misioneros originales, quizás la iglesia de Roma debería ser para su aventura de llegar a España. Si llegó a España o no llegó a España, eso es tema para otra ponencia, para otra discusión. Pero aquí vemos la misión en Hechos 1, y cómo Pablo, regresando del tercer viaje misionero, ya capta que quiere extender esa visión que está terminando con ese tercer viaje misionero. Mi punto es que la misión de Dios no termina en el tercer viaje, sino que se extiende hacia lo último más conocido, que era en ese contexto España. Aquí tenemos los viajes misioneros de Pablo. Por razones de tiempo y para dejar espacio para las preguntas también, vamos a pasarlo más o menos con cierta explicación, ¿no? El primer viaje misionero, vamos a leer el capítulo 13 de Hechos. Si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor. Capítulo 13, ahí empieza esta aventura misionera del apóstol Pablo. Interesante, otro punto que podríamos hablar ahí también es acerca del tema de la mentoría y cómo uno tiene que decrecer, menguar, para que a quien estamos mentoreando surja. Capítulo 13, verso 1 en adelante. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo, ¿no? Mientras ministraba al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y así empieza el primer viaje misionero. Salen de la iglesia de Antioquía, que sería el centro misional de Pablo, su centro de operaciones, por Salamina, Chipre,
luego por Pafos, Pergue, va a Pisidia, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y en vez de llegar a Tarso, su casa, para visitar a su mancha brava, de Derbe regresa por Listra, Iconio, Antioquía, ¿no? Colosas, y de ahí se embarca y llega a Seleucia y de ahí a Antioquía. Es un primer viaje misionero, un viaje explorador, no tan largo como vamos a ver los otros dos, y así empieza extender hasta lo último de la tierra. El segundo viaje, está narrado en Hechos 13, 4 al 14, 28 y entre el 46 y el 48 después de Cristo, ¿no? Después, finalizado el primer viaje y antes de ir hacia Jerusalén, Pablo posiblemente escribe la carta a la iglesia de los Gálatas, la zona de Galacia, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el segundo viaje misionero. Este es un poquito más largo. Ustedes saben que Pablo tiene, vamos a 1539, solamente la introducción al segundo viaje misionero. 1539. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos de todas las ciudades. Pablo toma la iniciativa, donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien había desertado en Panfilia en el primer viaje y no lo había acompañado en la obra, y ahí hay un pleito muy fuerte de Pablo y Bernabé. Bernabé se pone en sus sienes, vamos con Juan Marcos. Pablo dice no, se pelean y se separan, ¿no? Pablo entonces, en vez de seguir la ruta del primer viaje y irse hacia Chipre, se va en la zona contraria, ¿no? Como vemos ahí en el mapa. De Antioquía se va a Tarso de Cilicia, Derbe, Listra, y ustedes pueden ver todo el recorrido, y luego regresa, y Bernabé con Juan Marcos van hacia Chipre. En este segundo viaje misionero, aquí encontramos en Corintio que Pablo escribe la primera y segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Entonces, los líderes se pueden discutir, los líderes pueden separarse, pero los líderes pueden reencontrarse en el futuro, y más adelante vamos a ver a Pablo pidiendo a Juan Marcos, el autor del Evangelio, ¿no? Y han permanecido, y con Bernabé también en una muy buena relación. Peleen, pero no se vuelvan enemigos para toda la vida, muchachos. El tercer viaje misionero, tenemos ahí 53 al 57, 18-23 al 21-17. Aquí Pablo escribe casi la misma ruta del segundo viaje, un poco más extensa hacia la zona de Grecia, ¿no? Y luego regresa, pero no a Antioquía, porque quiere ir a Jerusalén, y ahí es donde es tomado preso al finalizar el tercer viaje misionero. Aquí tenemos primero la carta que Pablo escribe a la iglesia de Corintio, ¿no? La primera carta en el 53, la segunda carta posiblemente en el 55, en Macedonia, y luego ya casi al empezar el retorno en Corintio, escriben en Cencrea, específicamente la carta a los romanos en el 57, y ahí ya empieza el retorno del tercer viaje misionero. Y luego tenemos ya el viaje de Pablo a Roma, ¿no? Ya Pablo está preso entre el 59 y el 60, que son los últimos capítulos del libro de Hechos. Pablo está preso en Roma y ahí escribe las cartas conocidas como las cartas de la prisión. Ya dijimos Éfeso, Colosenses, Filemón y Filipenses, y ahí cierra el libro de Hechos. Entonces, la tarea del cristiano es extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y quiero terminar este tiempo como termina el libro de Hechos. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verle. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Nerón todavía no había incendiado Roma y todavía no se había desatado las grandes persecuciones contra los cristianos, y es lo que tenemos ahora en nuestro contexto. Podemos predicar el Evangelio de Cristo Jesús con toda libertad y sin estorbos. No esperemos
que por la soberanía y la gracia de Dios nos manden algún tipo de persecución para llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Gracias por su paciencia y pasamos entonces, creo yo, con buen tiempo a las preguntas. Muchas gracias, de verdad, por esa clase tan bonita, tan llena de datos importantes. Creo que los datos nos ayudan a comprender mucho mejor el libro. Cuando tenemos datos históricos y empezamos a leer la Biblia, creo que eso nos ayuda a comprender mucho mejor. Muchas gracias. Y también quiero resaltar el hecho de que nos recuerde que debemos ser esos agentes misioneros, seguir llevando la palabra del Señor para que la sociedad pueda ser transformada. Muy bien. Creo que tenemos 4 manos levantadas. No sé si me están saludando, quieren preguntar. Quizás vamos por los segundos que me quieren saludar y no vamos a las preguntas. Pero empecemos con Isidro. Breve, concreto, directo al punto, como Lucas, hermanos. Sí, profesor, muchas gracias por las enseñanzas. Solo la pregunta con el tema de la muerte de Pablo. Entonces, él muere 2 años antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Si nos vamos al registro escritural, no tenemos el relato en el Nuevo Testamento de cómo murió el apóstol Pablo. Tenemos lo que la tradición de la iglesia dice, ¿no? Y de hecho, el 29 de junio se celebra el sacrificio de San Pedro y San Pablo, y feriado en Perú por lo menos, ¿no? La tradición dice que Pablo muere decapitado y Pedro crucificado boca abajo porque no merecía tener la muerte de su Señor. Pero eso no es palabra de Dios, es la tradición, ¿no? Pero Lucas no narra ese evento, por lo tanto, cuando Lucas cierra el libro de Hechos, Pablo está preso con arresto domiciliario, con cierta libertad en Roma. A Rocío y después Franco. Buenos días, pastor. El libro de Hechos nos habla de la iglesia primitiva, ¿no? Era una iglesia fraterna que compartían, ¿no? Unos a otros, que estaban en comunión, oraban, compartían el pan. Esto, ¿cómo se podría trasladar en la actualidad a nuestras iglesias? Ok, en principio, otra vez, desde mi perspectiva, yo creo que Lucas nos está narrando cómo era esta coinonía, estas primeras relaciones de estos primeros cristianos que empezaban a congregarse en las casas y en el templo. Ojo, en las casas y en el templo. Partían el pan el primer día de la semana, probablemente la cena del Señor, ¿no? Y había esa hermandad. Ahora, podemos hacer lo mismo, hermanos, en nuestras iglesias. Podemos apoyar a los que menos tienen, a los que están pasando necesidades. No necesariamente debo vender mi casa para dársela al pastor y que el pastor vea qué hace con ese dinero. Creo que no es el espíritu. El espíritu, la esencia que Lucas nos narra es como esta coinonía, como este amor fraternal de amarse los unos por los otros les llevaba a desprenderse de sus bienes en amor a los otros. Entonces, podemos contextualizar en nuestro tiempo, por supuesto, cuántas familias, personas no han fallecido por el tema del COVID, cuántos no han perdido trabajos, cuántos han visto reducido su sueldo. ¿Por qué no apoyamos con esa coinonía cristiana que se narra en los primeros, en el capítulo 2 de Hechos, que cita la hermana, por ejemplo? ¿Por qué no hacerlo? Nada nos limita. Ahí está la esencia misma, ¿no? No la obligatoriedad de hacerlo, ¿no? Sino más bien la disponibilidad, que creo que es lo que se narra ahí, la disponibilidad de poder cubrir las necesidades de mi prójimo, ¿no? Franco. Ok, sí, ¿se me oye? Ahora sí. Ok.
Dios los bendiga y gracias por la explicación. Y durante la explicación usted habló de que el libro de Hechos es principalmente un libro histórico, o sea, que nos relata cómo la iglesia llegó a crecer en varias partes del mundo que en aquel tiempo conocían. Yo pero... ¿Puedes sí, repetir, por favor, que perdí el sonido? sí, que principalmente usted dijo que el libro de Hechos es un libro histórico, no, no teológico, o del cual se pueda extrapolar enseñanzas generales para obedecerlas a las letras. O sea, pero digamos que como usted respondió también a la persona precedente, que leyendo lo que sucedía en aquel tiempo, nosotros también lo podemos aplicar en el día de hoy. Yo creo que está bien decir que es un libro histórico, pero no es una historia genérica como puede ser otro historiador, sino que es una historia que nos da indicaciones precisas, no de obedecer a la letra, pero sí de ir en esa dirección, del punto de vista de cómo hacer misiones, del punto de vista de cómo la iglesia puede compartir entre ellos, o sea, entre los hermanos. Yo creo que no podemos, una aclaración si usted la puede dar, no podemos descalificar, digamos, el libro de Hechos y ponerlo solo como un relato histórico. No sé si Sí, es una pregunta, gracias. afirmación, digamos. Gracias, Franco, porque me permite quizás aclarar un poquito más el tema. Desde ningún punto de vista estoy queriendo decir que el libro de Hechos es un libro histórico a lo Basadre en el Perú y solamente... No, es palabra de Dios, inspirada por Dios y tiene su propósito porque está dentro del canon y Dios quiso dejarnos escrito así, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿dónde está este texto que dice que Dios ama perdón, que debemos dar según como dispuso nuestro corazón? ¿Recuerdan? Dios ama al dador alegre. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede decir? Verbalmente yo sé que están hablando, pero no les entiendo. ¿Dónde encontramos cuando Pablo dice que Dios ama al dador alegre y cada uno disponga como Dios puso en su corazón? Creo en 2 de Corintios. Muy bien. Y las cartas son principalmente doctrinales. ¿Dónde encuentro el ejemplo práctico, escritural, de ese dar como Dios dispuso en nuestro corazón? En el libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 2. Entonces, creo que la parte práctica la podemos encontrar en el libro de Hechos porque nos narran los acontecimientos que sucedieron, motivados por, ese era mi punto, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con lo que Franco dijo, o sea, no podemos pensar que es historia por ser historia y sin ninguna trascendencia, no. Yo creo que Hechos nos ilustra perfectamente muchas verdades teológicas que encontramos o en los evangelios o en las cartas. La forma práctica de llevar esas enseñanzas doctrinales las puedo ilustrar perfectamente en el libro de Hechos porque nos narra tal cual pasó. Y no sé si con eso aclaré a Franco su inquietud, por si acaso creo en la ignorancia de las escrituras. Muy bien. Había dicho que seguía, no me acuerdo quién, pero bueno, Antonio. Muy buenos días, pastor. Quisiera, ¿no? De acuerdo al libro de los Hechos, ¿no? Vemos como los discípulos, ¿no? La visión que tuvo Jesús a sus discípulos también en el tiempo de los Hechos, ¿no? Dice que ellos se sometieron a Dios durante 40 días en el aposento alto y recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿no? Donde se convirtieron 2,000, 5,000 personas, de ahí se formó la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, sabemos que es el libro de los Hechos,
es un libro histórico, pero nos narra cómo Dios usó a la iglesia primitiva, ¿no? Con un solo propósito de anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que escogió a Pablo, ¿no? Para llevar esa misión. Pero yo le hago la pregunta, ¿por qué la iglesia del día de hoy ha perdido esa convicción o ese deseo de hacer, ¿cómo se dice?, misiones a otros lugares, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿no?, que la iglesia, a veces cada uno tiene su visión, ¿no? Y cada uno trabaja por su lado. Cuando Jesús oró por la unidad de la iglesia, ¿no? Porque en el tiempo de los Hechos estaban unidas todas las iglesias que Pablo fundaba. Ok. Y en estos Hermano, tiempos, entiendo la pregunta porque faltan 2 más y me quedan 7 minutos. solamente quisiera preguntarle, pastor, ¿por qué se ha perdido la unidad de la misma iglesia cuando debe de hacer misiones también? Sí. 2 razones bien concretas, parafraseando a Jesús, por la dureza del corazón. Hablaba en el contexto de carta de divorcio, pero el principio es el mismo. La dureza del corazón del cristiano que se acomoda a sus 4 paredes y que cree que lo que está bien hacia adentro está perfecto para ellos, pero el mensaje no es hacia adentro, es hacia afuera. Y la iglesia tiene que ser, el ADN de la iglesia es misional, ¿no? La gran comisión en Mateo, la gran comisión en Hechos 1:8, no percibe una iglesia hacia adentro, la iglesia es hacia afuera. No podemos ser luz y sal dentro, tenemos que ser luz y sal fuera. Yo creo que es un error, yo diría es un pecado de la iglesia el no ser una iglesia misional. Voy a darle paso primero a Omaira y terminamos con Elías. Omaira, dime brevemente porque nos quedan 5 minutos. Buenos días, muchas gracias. Es una pregunta sencilla. Actualmente tenemos en el marco legal un tema de libertad religiosa en las naciones y la pregunta es, con esto de marco legal, ¿cuál es la forma pertinente de seguir compartiendo el evangelio? Ok. Bueno, lo mismo que dice las escrituras. Mientras un marco legal no contradiga una ley de las escrituras, las aceptamos. Cuando la ley humana contradice la ley divina está por encima de la ley humana, aunque nos cuesten algunos meses, años de cárcel. Y es lo que hizo Pablo. Elías. El profeta Elías, a ver. Nos quedan Profesor, 5 sí, minutos, Elías. profesor, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es para que me aclare este tema porque, bueno, 2 temas importantes. En el tema de que nosotros tenemos entendido de que el escritor Lucas fue el acompañante de Pablo, ¿no? Su compañero, si se quiere, de misiones. Pero Daniel Marguerat, en su introducción al Nuevo Testamento, él dice que es improbable la hipótesis de que Pablo y Lucas fueran compañeros. Es más, data, diríamos, la fecha de creación o de composición de la obra hacia los años 90. ¿Qué opinión le merece este texto, ¿Cuándo profesor? escribe este hermano esa postura? No tengo la fecha exacta del texto, pero sí lo tengo el texto. Pero digamos en el presente, quizás en estos años. Debe ¿Okay? ser hace décadas, profesor. Okay. Sí. Digamos, pero mi punto es, escribe ahora, por decirlo de alguna manera. Pero Tertuliano, Irineo, escriben en la siguiente generación post. ¿Y quién tenía más fresca la noticia de que Lucas escribió y acompañó a Pablo? ¿Irineo, Tertuliano, Clemente o el hermano que postula una hipótesis bastante interesante, muy llamativa, negando la autoría de Pablo? Y de eso hay un montón, pero prefiero creerle a los que estuvieron bastante cerca que a los que están postulando cosas muy interesantes y negando algo que para todos es obvio, ¿no? Muy bien, creo que he llegado al final. Uy, lo siento, Bertulio, no sé si me estás saludando. 2 minutos
Pastor, buenos días, Dios lo bendiga. Bueno, a mí me queda como, quisiera que me diera un poquito de más luz cuando tú dijiste acerca del evento de la iglesia. No es el propósito de Lucas enseñar doctrina, sino relatar lo de la edificación de la iglesia. De pronto, ¿no será que hay que verlo como algo más integral, tanto histórico, teológico como doctrinal? Creo que, gracias Bertulio, mi punto es que no estoy diciendo que Lucas escribiendo Hechos, porque recuerda que Lucas escribió el Evangelio, ¿no? Yo creo que su énfasis doctrinal está en el Evangelio y su énfasis de la practicidad de ese Evangelio está en Hechos, pero no necesariamente no hay doctrina. Lo que más hay es historia narrativa, y dentro de esa historia narrativa vamos a encontrar algunas señales doctrinales, por supuesto, y muchas de esas en la forma práctica de la ejecución y no en la forma conceptual del contenido. O sea, no la definición, pero sí la plasticidad. ¿Dónde encuentro la definición? En las cartas, en los evangelios, en los otros textos. Gracias por la pregunta, gracias por la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias.